y hoy nuestro invitado del cierre es Carlos González, experto economista en temas de hidrocarburos. Carlos, buenas noches y un gusto tenerte acá en el programa. Carlos, después de 4 años, esta semana se firmó en Palacio de Gobierno el contrato de licencia del lote 192 entre Petroperú y Perupetro. ¿Qué significa todo esto para el Perú? Muchas gracias por la invitación. Bueno, el lote 192 es uno de los lotes más importantes que hay en el Perú. Hasta el último registro de reservas del 2020, cuando tuvo el lote de frontera, se reportaban algo de 80 millones de barriles de reservas probadas de petróleo. Si consideramos que nuestras reservas actuales son 300 millones, 80 millones no es poca cosa. Es un lote muy importante, pero no es importante solo para Petroperú. Es importante para Petroperú, es importante para el país porque va a significar importar menos petróleo. Es importante para la región Loreto porque ese lote no ha estado aportando nada de canon durante estos 5 años, porque el lote dejó de producir, el última producción creo que fue el 2019. Okay. Desde enero, febrero del 2019 dejó de producir el lote y terminó oficialmente el 21. En noviembre del 2019 es que se llegó a un acuerdo entre Petroperú y Perupetro y finalmente el contrato se está firmando recién hoy día, como tú bien dices, 4 años después. El reto que tiene Petroperú no es poco. Tiene que reactivarse un lote que ha estado parado casi 4 años, ha sido desmantelado, ha sido canibalizado, ha sido saqueado por nativos o pobladores cercanos. Se va a encontrar los equipos, no lo que dejó Frontera en condiciones operativas. Va a tener que haber un esfuerzo para poner nuevamente, reactivar nuevamente todo ese sistema. Parte del entendimiento que ha habido entre Petroperú y Perupetro, y lo menciona uno de los documentos que está inserto en la publicación de Perupetro en el portal, es el acuerdo de directorio de Petroperú, que dice que para poder reactivar el lote y ponerlo en condiciones de 11.000 barriles, que es más o menos lo que dejó Frontera, se van a necesitar más de 200 millones de dólares solo para eso. Entonces, por eso creo yo que es también muy interesante mencionar que la cápite 4 del contrato que se ha firmado dice con claridad: las partes declaran, o sea, Perupetro y Petroperú, que este contrato se ha negociado y se ha suscrito bajo el entendimiento de que Petroperú va a hacer uso de la facultad de convocar un socio. Y eso es importante, o sea, el socio estratégico, porque esto le permite el acápite, lo tiene que conseguir de todas maneras, lo debe conseguir de todas maneras, solo no va a poder. La idea de que se haya incorporado ese acápite que dice, yo he negociado contigo bajo el entendido que vas a traer un socio, si Petroperú no consiguiese el socio, se tendría que reevaluar nuevamente todo el proyecto para saber si Petroperú califica realmente para poder hacer la inversión. Este contrato, como se ha firmado entre Petroperú y Perupetro, tiene una obligación de 20 pozos de desarrollo. Okay. O sea, eso representa a mínimo 200 millones, suponiendo que un pozo valga 10 millones, que es más, y un pozo exploratorio. Hay otro acápite en el mismo contrato que dice, si tú consigues el socio, tu factor de competencia en el concurso que hagas para conseguir el socio tiene que ser pozos. Claro. O sea, a mí me interesa que el socio que se asocie contigo venga ofreciendo más pozos. Yo entiendo que ya hubo un proceso por parte de Petroperú, ya consiguieron el socio. Ya consiguieron los socios. Sí, habían 5 interesados, ya hay 5 propuestas. Es más, entiendo también que ya se había seleccionado uno de ellos, una empresa llamada Altamesa, que había hecho una propuesta de 41 pozos, que había hecho una propuesta según la cual los primeros 25 pozos que perforaba no eran reembolsados por Petroperú, y una propuesta que decía que si el precio del petróleo estaba en los primeros 2 años por encima de $60, la participación de Petroperú iba a ser 49%. Okay. Ahora, si a alguien se le ocurre decir, no, esa propuesta o ese proceso que se hizo antes no vale, hay que hacer uno de nuevo, tenemos 2 problemas. El primer problema es que eso va a significar contratar un banco de inversión que haga nuevamente otro proceso de cero y va a ser 2 años más. Y el segundo problema es
que ya Altamesa dejó la valla puesta. Claro. O sea, 41 pozos, 49% de participación, 25 pozos no reembolsables. Entonces, por lo menos eso va a tener que ser la base del factor de competencia, la línea base para buscar el nuevo socio. Entonces, a mí en lo particular me parece una pérdida de tiempo esta discusión que hay a nivel del interior. Están esperando un informe de Contraloría, creo, cuando ya hay un interesado que sigue felizmente interesado. Eso ya debería cerrarse, concretarse y mañana mismo ir a Petroperú a presentar a Perú Petro a su socio. Y no perder tiempo. Y no perder más tiempo ya. Cristina, detrás de cámaras, nos preguntaba sobre el tema del transporte, ¿no, Cristina? Exacto. Quisiera ver si podría hacernos un paralelo con el gasoducto para que nuestros televidentes puedan tener un paralelo de lo que ya más o menos hemos escuchado. Y lo segundo, quisiera que hablar un poquito sobre el sistema de transporte y almacenamiento del lote, ¿no? Considerando que los ductos existentes en el mismo no han sido adecuados al reglamento de transporte de hidrocarburos. Esa pregunta es bien directa al corazón, ¿eh? Porque efectivamente ahí tenemos dos graves problemas en lo que es sistema de transporte. Primero, todo el sistema de ductos que está dentro del lote, o sea, lo que se llama sistema de transporte y almacenamiento del lote, no está adecuado al Decreto Supremo 081, que es el reglamento de transporte de hidrocarburos. Y eso mañana comienza la operación del lote, al día siguiente Ocinermin puede ir y parar la operación por falta de adecuación. Una de las cosas que tendría que hacerse, pero ya, es sacar una norma que le dé un plazo al nuevo operador, que yo entiendo no va a ser Petroperú, va a ser su socio, seguramente el operador, para que pueda adecuar todo el sistema. Primero, ¿cómo estará ese sistema? Después de 4 años de abandono prácticamente. Y adecuar el sistema al reglamento. Ese es el primer tema respecto al transporte. El segundo es más grave todavía, más grande, es el oleoducto norperuano. El oleoducto norperuano está inoperativo. Y está inoperativo no por responsabilidad de Petroperú, hay que ser sinceros en eso, es responsabilidad de manos criminales que sabotean el oleoducto cada rato. El Código Penal, de su artículo 281, dice que el que atenta contra infraestructura de energía e hidrocarburos le tiene cárcel de 6 a 10 años. Que yo sepa, no hay un solo preso de los que han atentado con el oleoducto. No obstante, hubo una manifestación en Loreto donde unos dirigentes amenazaron al gobierno pidiendo la renuncia de la presidenta o pidiendo las cosas que piden, o si no iban a atentar con el oleoducto. Y al día siguiente hubo un atentado contra el oleoducto. Es decir, confesión de parte, relevo de pruebas. Sin embargo, no hay un solo detenido respecto al oleoducto. Ahora la pregunta respecto al sistema de transporte. ¿Por dónde va a sacar el petróleo Petroperú para llevarlo a la refinería Talara? Si el oleoducto no funciona. Petroperú debería estar en este momento, y eso no es solo responsabilidad de Petro, tiene que ser responsabilidad del Estado, concentrado en qué hacemos para poner el oleoducto norperuano a estándares operativos modernos para que ofrezca un servicio sostenible, seguro, porque si no va a tener que hacer lo mismo que hace Petrotal, tener que sacar en convoys de Marcasa su crudo atravesando todo Brasil, saliendo al Atlántico, para llevarse su crudo al Golfo. Porque ya no va a darse toda la vuelta para entregárselo a Talara, le sale una vuelta al mundo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Petroperú va a tener que, cuando comience a operar el oleoducto, cuando comience a operar el lote 192, sin oleoducto operativo, va a tener que llevarse su crudo por Brasil, para llevárselo ¿a dónde? ¿Al Golfo o a darse la vuelta al mundo para llevárselo a Talara? Es decir, más barato le sale comprar el crudo Ecuador. Pero en términos, digamos, de lo que habría que hacer, es decir, de hecho no es Petroperú el que va a resolver el tema del oleoducto, es el Estado peruano. Claro. ¿Cuáles son los pasos a seguir y cuánto tiempo nos demoraría poner ese oleoducto otra vez operativo realmente y que además integre todo el circuito? No solamente es el 192, son los pozos petroleros del norte, alrededor de Talara, la refinería de Talara mismo. Sí. ¿Cómo lo integramos? ¿Qué hay que hacer? Mira, yo cuando estuve en el Cusco hablando sobre la masificación del gas, etcétera, veía unas cifras del canon gasífero. 7.000 millones de dólares de canon, 4.000 millones de dólares de impuestos, que es lo que había dejado la operación de Camisea hasta esa fecha en que estuve ahí.
Y yo decía, con esa plata han podido hacer pues, un gasoducto llevándole gas de Camisea al Cusco, 2 gasoductos, 3 gasoductos han podido hacer una planta de GLP, en fin. El problema pudo haberse solucionado. En la entrevista anterior tú decías, plata hay. El problema es que no hay proyectos de inversión. Y un proyecto de inversión vital, crucial, crítico para el Estado debe ser el oleoducto peruano. No pretender que lo solucione Petroperú, porque Petroperú no tiene financieramente capacidad para poder solucionar eso. Eso es una inversión del Estado. ¿Cuántos años tiene el oleoducto para que los telientes tengan? Más de 40 años. Ya es una persona mayor de edad. Es un adulto mayor que no ha recibido el debido mantenimiento y la atención. Eso es fundamental, porque otra pregunta que cae, tenemos una refinería que está entre las 10 más modernas del mundo, que es la más moderna de la región, pero que va a procesar crudo ecuatoriano, crudo colombiano, teniendo nosotros petróleo en la selva. Porque si no Porque no tenemos el oleoducto operativo. se convertiría en un elefante blanco. No, va a procesar crudo, no va a estar inservible. Ya está trabajando y gradualmente va a ir aumentando hasta llegar a su carga. No, le comentaba, si es que no compramos, si no logramos traer el crudo peruano y tampoco podemos comprar el ecuatoriano o el colombiano. No, sí podemos, pues. O sea, el asunto es, crudo hay, pero lo paradójico es, si nosotros fuéramos Chile, que tiene mucho más refinerías que nosotros, pero no tiene petróleo, y importa su petróleo, la mayor parte de su petróleo lo importa de Brasil, del extranjero. Si fuéramos Chile, ya santo y bueno, pues ya nos resignamos a importar petróleo. Pero nosotros tenemos petróleo en Talara, tenemos petróleo en la selva, pero no lo sacamos. El petróleo abajo en el subsuelo no vale nada, el petróleo vale arriba en la superficie. Pero no vamos a conseguir eso si es que, por ejemplo, mantenemos el oleoducto inoperativo, mantenemos los lotes de Talara con regalías de 25%, 30%, mantenemos lotes de la selva con regalías de 20%. En Talara hay lotes que pagan 50% de regalía. No es económico. Entonces por eso nadie invierte en el Perú. En el Perú en este momento tenemos 6 lotes en exploración. Los 6 están en Fuerza Mayor. Uno solo es de la selva y no es de la selva norte. Si se destraba esto, el señor del taxi va a poder tener una gasolina, un diésel más barato. Es probable. ¿Puede traducir hasta el consumidor? Es probable que sí, lo que pasa es que hay que también tener en cuenta que Petroperú, cuando fije su precio al público, va a tener que hacerlo pensando en la deuda que tiene que pagar. En su flujo de caja prioritado va a tener que decir, yo tengo que pagar 5.000 millones de dólares de una refinería, que yo escuchaba el otro día a un ingeniero que conoce muy bien estos temas, que decía, esa refinería se va a pagar en 8 años, se va a pagar, o sea, ya está además, ya existe, ya la tenemos. Entonces hay que trabajarla ahora, pero lo ideal es que se trabaje con crudo que proviene de acá. ¿Para qué hicimos la refinería entonces si el crudo de la selva se va a quedar en la selva? Entonces, y lo peor de todo es que estando en transición energética y se habla, lo cual es una hipótesis totalmente, yo creo que sin sustento, que el 2030, que el 2050, que la electromovilidad, no, acá vamos a seguir dependiendo del petróleo por muchos años más. Pero lo que no podemos hacer es permitir que todos queremos transición energética, todos queremos energías limpias, pero que eso no sea a costa de que se quede abajo el petróleo como se quedó el guano, el salitre, adornando las islas y ya sin utilidad económica. Hay que sacarlo ahora. Lo que están haciendo todos los países del mundo es promoviendo la inversión para sacar el petróleo y el gas. Nosotros no estamos haciendo eso, nos hemos estado durante muchos años, sobre todo estos últimos 4 o 5 años, que hemos perdido oportunidades, se han ido los inversionistas. Lo peor de todo no es que no solo que no vengan, lo peor de todo es que los que habían venido se fueron y han devuelto un montón de lotes que ahora no tenemos lotes de exploración. Entonces, ¿No dio la confianza, Juan Carlos? Es que, claro. Carlos, sí, pero a ver, para ir un poco al punto. De hecho, el ministro de Economía hace unas semanas deslizó como que la inversión de la refinería de Talara había sido un error. ¿Coincides con él? Mira, el problema de la refinería no es en sí mismo la refinería. El problema y el cuestionamiento es el precio. Correcto.
¿no? O sea, lo que se cuestiona es 5.000 millones para una refinería de 95.000, cuando en el otro lado ha costado 3.000 millones una de 150.000, por ejemplo, ¿no? Sobreprecio. No, entonces ellos dicen, pero los técnicos de refinería dan explicaciones que hay que escucharlos a ellos, que son los refineros, hay que escucharlos para que uno entienda que se está cambiando una refinería vieja de 3 procesos a una refinería nueva de 16, 17 procesos, es decir, es una refinería de última generación, etcétera. Pero ahora, a estas alturas, cuando la refinería ya está operando, yo creo que ya es ocioso hablar de si fue o no fue una buena decisión invertir. Ya se hizo. La lección, si es que se hizo y que las investigaciones que se hagan arrojen los resultados que tengan que arrojar, y si esto es una lección, que sea una lección aprendida y no volver a cometer el mismo error. Pero ya está, la refinería ya está y hay que usarla. Lo que sí definitivamente necesitamos es el oleoducto norperuano. El oleoducto norperuano ha transportado casi 1.000 millones de barriles. Claro, Cuando se hizo, también se cuestionó. Pero claro, se tomó la decisión de hacerlo cuando recién habían 2 o 3 descubrimientos en la selva. Se hizo y se ha transportado casi 1.000 millones de barriles de la selva. Más los 1.500 millones de barriles que se han producido en la costa, nos están diciendo que nosotros hemos tenido reservas de más de 3.000 millones. Nos quedan solo 300 ahora. O sea, no hemos hecho la tarea. No hemos repuesto las reservas que nos hemos consumido. Ese es el problema. La tarea que viene para adelante. Y un último comentario respecto al lote 192. Si tú me dices, oye Carlos, me he comprado un Ferrari, yo te felicito, ¿no? Ah, qué bueno, me admiraría pues que te has comprado un Ferrari, pero después me dices, oye, sí, pero por si acaso mi Ferrari es de 1980. Entonces ya la cosa, no sé si tu decisión fue buena o mala. El lote 192 es como un Ferrari, pero del 80. O sea, en el 80 ese lote producía 110.000, 120.000 barriles. Hoy día produce 10.000 barriles. Y para producir un barril de petróleo tiene que producir 95 barriles de agua. Entonces, no es una perita en dulce, es un reto bien complicado que tiene Petroperú, para lo cual va a ser fundamental que Petroperú refunde su gerencia de exploración-producción, haga una gerencia de exploración-producción dotada de capital humano en todas las áreas que se va a requerir, que requiere una empresa petrolera upstream, porque si no, no lo va a poder lograr.